Y yo creo que estoy haciendo algo mal, ¿verdad? ¿Verdad? Dígame. ¿Qué? No, estamos en clase. Ah. Pero antes de avanzar, prefiero que me digan, porque si no, este parcial va a ser una carnicería. O sea, por lo que he estado viendo de la... Ya, mire, le voy a dar un mentímetro para que quiera preguntarme en anónimo. ¿Ya? Porque creo que estaba bien cuando me estaban preguntando, aunque sea. Lo pongo por aquí o lo pongo por acá también, ¿sí? Por el Zoom. Mm, Compartimos esto, ¿sí? ¿Está bien? Ahí tienen el mentímetro, tienen... Pregúntenme lo que sea, ¿no? Y aquí me gustaría entender, no vamos a resolver el examen, pero me gustaría saber qué es lo que le pareció complicado del examen, ¿sí? Y me gustaría que tuvieran voluntarios, que me dijeran más o menos qué les parece, qué parte le pareció más complicada, porque entiendo que, a ver, si no dieron un examen bien, es que alguna parte les pareció complicada. A ver, la primera parte, la parte de scooter section, ¿todos la tienen clara? ¿Todos saben qué había que hacer ahí? ¿Qué tenían que hacer ahí? A ver, ¿algún voluntario? Ya, usted, alumno. Sí, usted. Sí, usted. Color rojo. La clase scooter section es una sección no chequeada, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la excepción que vas a poner tiene que extender de recta a infección, ¿cierto? ¿Qué? Pantalla. Nuevamente, acuérdense que ustedes tienen dos tipos de secciones. Son las secciones chequeadas y las no chequeadas. ¿Sí? Las secciones chequeadas de forma, a ver, como una mnemotecnia, ¿sí? Las chequeadas te van a obligar a poner un check-cash o hacer un throw, ¿no? Un repaso. Las no chequeadas, ¿qué es lo que te dicen? Que no tienes que poner un check-cash o throw. Puedes ponerlo, pero no es indispensable. ¿Sí? Entonces, yo te digo que eso es una sección no chequeada, lo que tenías que poner era new class, scooter section, extend, runtime effect. Está, un punto. Quien haya hecho eso tiene un punto. ¿Está bien? O sea, esa era la pregunta. La siguiente, la clase scooter. Mira, una scooter tiene información sobre una empresa, el nombre de esa empresa. Entonces tienes que crearte una clase, de new class, que se llama scooter. ¿Está bien? Que tiene nombre, código, posición y autonomía. ¿Sí? Si no, vamos a poner el plumón, ¿ya? Vamos a intentar revisarlo así rapidito. ¿Qué nos da? Porque de repente es una pregunta teórica. De repente el tema es que no ha quedado claro el concepto. Y eso sí me preocuparía porque ya van a ir un buen y no pueden ir así. A ver, la primera, la sección, así nomás, mira, sin computadora, con, con memoria, ¿ya? Public class, ¿qué sería? Scooter exception, ¿no? Eso tenía que hacer. Scooter exception. ¿No? Que lo que tendría que hacer, ¿qué sería? Si es una excepción, sería extiende, ¿no? Extend. Y aquí podía ser de dos cosas, ¿cierto? Podía ser, ¿sí? Runtime exception. Dame un segundo, por favor. Quiero ver quién me ha... Tengo un familiar que cuando nos molestamos, lo que hacemos es nos bloqueamos por llamada.
Pero cuando quiere decirme algo, agarra y manda un llave por un sol. Y ahí pone pone el contenido de lo que quiere decir. Vamos a ver. Que yo creo que es él. Ok. Sí. Y a ver, tienen extiende de runtime exception o extiende el de exception. ¿Está bien? Eso es lo que tenían que poner. Extiende de exception o no exception. Aquí y acá, y aquí hay un puntito. ¿Sí? Antes daba medio punto. Pero bueno, ya que vi que el examen iba a estar más o menos complicado, le puse eso. Exception era si te decía chequeada, ¿no? ¿Está bien? Runtime exception, no, chequeada. ¿Sí? Eso es lo que tenía que poner ahí. La siguiente, la clase scooter. Public class scooter. ¿Sí? Ya. ¿Y qué tenías que ponerle ahí? A ver. Tiene información sobre el nombre de su empresa. Entonces yo he imaginado que ustedes te iban a tener aquí atributos, ¿no? Empresa, probablemente. Código. No voy a poner toda la sintaxis, ¿ya? Código, posición y autonomía. ¿Sí? Así lo pensarían ustedes leyendo, ¿no? Pero la empresa de cosa es un string, ¿no? El código, ¿qué cosa es? Un entero. Ahí mismo lo hice. Era leer nada más. La autonomía, ¿qué cosa es? Un DAO. ¿Está bien? ¿Y la posición, qué cosa es? ¿Qué? Es una clase, ¿no? Yo tenía que ponerle aquí, no un tipo de string entero ni DAO. Sino tenía que ponerle aquí posición. ¿Sí? Ya. A ver, la clase scooter dispondrá de constructores. Ya, constructores sencillos, ¿no? Pongo un método que se llama igual que la clase, scooter, y le ponía los parámetros que me decían ahí. ¿Cuáles son los parámetros que me dicen ahí? Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver. ¿Dónde puse mi...? Hmm, no puse mi... Devuelvan. ¿El puntero láser? Lo puse acá. Nunca de este, muchacho, nunca de este. Vamos a ver si con esto... Bueno, esto solamente es para... Sí, es que no mueves... Bueno, ya. Voy a tener que hacerlo con la mano. Voy a tener que hacerlo acá. Ya, mira, la clase Scooter dispondrá de constructores y métodos de distancia público necesario para construir el objeto. Si necesito que construya el objeto, ¿qué es lo que me estoy diciendo? Que vaya con el constructor, ¿cierto? Sí, dados los valores de los 4 datos descritos, esos 4 que están ahí. Esos 4 deben llegar, ¿sí? Si el código o autonomía son negativos, se debe lanzar una excepción del tipo Scooter exception. Ya, esto que está aquí se lo voy a mostrar una sola vez, ¿ya? ¿Cómo harían esto? A ver. Imagínense que yo borraba acá, ¿sí? Y este public debería estar más acá, ¿no? Para que no olvidar la indentación. Public. ¿Está bien? Si yo quisiera poner ese constructor que hice ahí, sería algo así, ¿no? Public, ¿está bien? Scooter. ¿Está bien? Con los valores que dicen ahí. Voy a ponerlo sin tipo nada más, voy a poner los valores, mira. Empresa. ¿Sí? Obviamente esto no me va a compilar, por eso lo estoy haciendo aquí en borrador. Código. ¿Sí? Posición y autonomía.
¿Sí? Y lo que me dicen es que estos valores se van a setear, ¿no? Es un objeto de la clase dado los valores, ¿no? Ya. Ya, ok. Mira. Entonces, lo que voy a hacer es esto, mira. Voy a ponerlo acá. O voy a poner acá. Voy a poner así. This, por ejemplo. Voy a ponerlo como un atributo nada más. This, empresa. ¿Sí? El atributo de esta clase que se llama empresa, le voy a setear el valor empresa. ¿Está bien? Esta línea la voy a repetir para los 4 atributos. Empresa, código, posición y autonomía. Pero usted ha hecho trampa. ¿Por qué? Porque me dice que tengo que validar, ¿sí? Validar si ya, una excepción, ¿sí? Si el código o la autonomía son negativos. O sea, yo lo que voy a tener que hacer aquí es lo siguiente, mira, ponerle un if. If, ¿no? ¿Qué va a decir? Si el código es menor que 0, creo que es una, ¿no? O autonomía menor que 0. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un throw. New. Y aquí lo que voy a poner no es una excepción cualquiera. Voy a poner la que ya escribí arriba. Scooter exception. ¿No? Si se cumple una de estas cosas, voy a hacer ese throw. Y voy a setear esto nomás. Y ya está. Eso era. Podían ponerle en ese constructor un mensaje. Es lo que te piden, creo. Y el otro es similar, sino que, bueno, si no viene un valor, lo voy a iniciar de 0 a 0. Encapsular es poner getter and setter. ¿Sí? Y ahí dos objetos de la clase Scooter son iguales y coinciden sus nombres, ¿sí? Y sus códigos. ¿Eso cómo lo hacía? Sobreescribiendo el método, ¿no? ¿Y qué métodos me son iguales? Equal, ¿se acuerdan? ¿Y cómo validaba en el caso de que o sea, cómo hago que un string sea parecido a otro, ignorando mayúsculas o minúsculas? Equal ignore case, ¿no? ¿Sí? Era eso. Luego, el orden natural. Acuérdense que el ordenamiento que hemos hecho había dos formas. Uno, implementando una interfase, o el otro era poniendo los dos métodos, ¿cierto? Y yo le dije que cuando implementaba la interfase solamente podrían implementar una sola vez. ¿Sí? Entonces lo que van a hacer, van a tener que implementar esa interfase y van a tener que sobreescribir ese método, ese compare to. ¿Sí? Ahora, el compare to tiene una cosa, mira. El compare to es así. Int compare to, ¿no? Aquí tengo el valor. Order. ¿No? ¿Está bien? ¿Y qué es lo que me dice? Ya, se ordenará en orden alfabético, con el nombre de la empresa, ya. Entonces, aquí pone su lógica para alumnos, algoritmos. ¿Qué pone? Un entero que se llama diferencia, si quieren ponerlo. ¿Está bien? ¿Qué va a ser qué? El nombre del uno. This.name. ¿Sí? Compare to. Compare to. ¿Qué valor? Other. Punto. Name. ¿Ok? Pero esto ya está. Esto responde lo primero. Pero ¿qué te dice? En caso de la igualdad, ¿no? ¿Sí? En caso de igualdad se considera el orden numérico creciente, ¿no? Por el código. Ah, ya. Entonces quiere decir que si esto es igual, ¿cómo valida si esto es igual? If diff es igual a 0, entonces, diff, acá, ¿no? Diff va a ser igual a qué? A this.código menos other.código. ¿Sí? Y lo que hago finalmente es, como eso tiene que volver un numérico, lo que hago es return diff. Return, fuera del diff, ¿no? Return diff. Diff se pone acá o se pone acá. ¿Sí? ¿Entra en el if o no? Dependiendo de la condición. Y me va a volver la diferencia. Y ya está. Ya está ordenado. Eso era.
¿Sí? Por eso le digo de que en realidad es más texto que lógica. Miren, voy a mostrarles esa parte del código implementado, ¿ya? Para que se hagan una idea. Mm, mm. Ya miren, imagínense que yo tengo esta. ¿Sí? Yo tengo, claro, si aquí. Ah, sí, es que esto lo hice en otra máquina. Ya, entonces, ¿esta cuál era? ¿Qué clase era? Scooter, ¿no? Scooter. Acá está, pues, mira. Comparo la empresa. Si es igual, comparo el código. Eso no. Cuenta. Ya. Luego, este que acá es tu string, pues, ¿no? Esto que te cae ni ponerlo, ¿no? Yo lo que hacía era un override tu string y ponía en ese formato nada más. ¿No? Hasta ahí yo creo que era asequible. En la main scooter lo que me pide es crear tres scooters y le doy los datos todavía y le digo que los iteren y los impriman. ¿Sí? Y luego lo que le digo era, se comprobará si el primero y el segundo son iguales, quiere decir que objeto uno, ¿sí? El scooter uno igual objeto 2. ¿Sí? Y después lo que le digo es, después de crear un conjunto ordenado vacío de objetos de scooter, la ordenación se la he indicado anteriormente. Para que siga un ordenamiento, o sea, primero, si es un conjunto ordenado vacío, ¿qué cosa es? Un set, ¿cierto? Pero para que sea ordenado, qué debería ser? Un tree set. De eso hablamos, ¿no? Para que siga el orden natural. Y eso es lo que tiene que poner, un tree set. Y ya estaba. Eso es lo que tenía que hacer por esta parte de acá. ¿Sí? Luego la clase de empresa. Esta sí les creo que es complicada. Esta era la pregunta reto. Tenía varias partes, ¿ah? O sea, son sobre 9 puntos. Básicamente, cuatro de ellas valen 2, que son las más grandes, y una que es más chiquita que le he puesto un puntito nada más, que es este bull. ¿Sí? Que es buscar en un set si existe o no existe un valor entero. Que es esta pregunta acá. Mira, no estoy bromeando, mira. El método de scooter, buscar entero, lo que dice, devuelve el scooter almacenado en el conjunto de scooter cuyo código se recibe como parámetro. O null si no está. O sea, lo que van a hacer es meterse a ese set, find ese valor, y si no está, devuelve null. 3 líneas. Además, si son prácticos, 2. ¿Sí? Y bueno, los demás sí son un poquito más complicados, ¿no? Inclusive esta de String Builder estaba sencilla, porque lo que era ya era usarlo tu string nada más. ¿Sí? Lo complicado estaba hacer la otra lógica. Luego, la interfaz selección. Esta que está aquí era una pregunta regalada, ¿no? Porque tenía que poner public interfaz selection. Y se acabó. O sea, esa pregunta, mira, la voy a hacer para que ustedes la vean. Y si quieren me toman el tiempo. Hacer public, interfase. ¿Cómo se llama? Selección, ¿no? Selección. Y eso que lo estoy escribiendo con mi mejor letra para que se vea. Mi letra es horrible. ¿Sí? Y lo que me dice es, la interfaz select define un método que permite determinar si un scooter en función de diferentes criterios. Y solamente le escribo uno. Le iba a poner más de uno, pero después dice no, que pruebe mejor. Ya, ¿qué dice? El método boolean seleccionar scooter devuelve true. Ah, ya. Exploro lo demás, ¿no? Lo que me dicen es que hay un método boolean. Así, mira. Así lo voy a escribir, ¿ah? Boolean. ¿Está bien? Seleccionar. Seleccionar. Y aquí va el scooter. Scooter. ¿Está bien? Ya está esa pregunta. Eso era. Eso es lo que me preguntaban en la pregunta 7. Ya, la siguiente pregunta. No es broma. Si hicieron eso, tienen el punto. ¿Sí? Es más sencillo, esto no es ecuaciones diferenciales.
Entonces, escribir dos líneas. Lo siguiente, la clase de selección de autonomía. ¿Qué hace? La clase de selección de autonomía implementa la interfaz de selección. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Public class y le ponía selección autonomía. ¿Sí? Implement. Y van a implementar aquellos que ya pusieron acá, mira. Van a implementar esto. Selección. Y ahí está. Es lo que decía, bueno, para hacerle un poco de... Claro, no me puede ser todo de regalada, pero después esto que te acaba de hacer, después me van a sacar pues diciendo que esto es más fácil que el examen de Vallejo, ¿no? Entonces tenemos que poner algo más complicado, ¿no? Tiene que poner un constructor nada más que recibe un DAO, ¿sí? Y un método bool que lo que me dice es, mira la comparación que hace el mula, devolverá true si la autonomía del scooter que se pasa con parámetros es menor que el umbral. O sea, yo en el constructor le metí un umbral y lo que le digo aquí es que resta esos dos valores. Que me diga cuál es mayor. No tenían un punto. ¿Sí? Y así es el examen. O sea, no he querido complicarlo. Es largo, pero no salvo la pregunta 9. Esa sí les puedo admitir que fue un poco más complicada, porque esa sí era para que pensaran un poco más. Pero 9 puntos y tenían 2.5 o sea, pero 1.5 de la práctica. Era asequible, creo yo, ¿no? La primera selección era similar a esa y subir el código fuente. Eso es, tenía 11 así sin nada, o sea, sin exigirse mucho. Este ya tenían el 11 ya. Más el 1.5 de repente el otro tenían 13. No debería haber jalado. ¿Sí? Y si hay jalados, bueno, pues este es un 11. O sea, no hay más. Eso tenía que poner. ¿Sí? O sea, no lo digo para hacerlo sentir mal, muchachos. Lo digo porque, para que vean que el examen ya puedo borrarlo, ¿no? Le voy a tomar una foto o algo. ¿Lo borro, no? ¿Sí? El examen más finta que nada. Se ve grandazo para que no. Pero no estaba complicado. Estaba laborioso, que es distinto. Ahora, el 9 sí era para pensarlo, pues, ¿no? Ahora, el 9, tengo que decir en mi defensa que era parecido. Si ustedes estudiaron el problema de la práctica que le dije que estudien y que no estudien, de la 2022-2, además, la lógica era bien parecida. Obviamente no va a ser igual, porque no hay dos programas iguales. ¿Sí? Borro esto. Entonces, todos tienen claro que es una clase abstracta, todos tienen claro que es una interfase. Si no tienen claro eso, pregúntenmelo ahora. ¿Sí? Ya que prefiero que me lo pregunten en todo caso y ahí el preocupado seré yo porque no lo estoy comunicando bien. A ver, ¿todos tienen claro qué es una clase abstracta y qué es una interfaz y qué diferencia hay? ¿Sí? O sea, entienden ustedes que una interfaz es un contrato, ¿no? Una interfaz es un contrato, muchachos. Todo lo que van a tener ahí, quien implemente esa interfaz te va a estar diciendo, yo estoy acorde con esta interfaz. Hagan de cuenta que la interfaz es un contrato y dice, yo con mi interfaz voy a poner estos métodos. ¿Sí? Todo aquel que está acorde con mi interfaz, es decir, que me implementa, va a tener que implementar estos métodos. ¿Sí? Entonces, si yo defino una interfase, todos sus métodos son abstractos por definiciones. ¿Sí? Excepto que pongas un método por default, que eso no lo pregunto, pero sí se los mencioné que existía y en el código que ustedes tienen de interfase, hay como poner método por default. ¿Sí? Y luego una clase abstracta, ¿qué es? Es una clase en la cual primero no se puede instanciar y segundo puede tener métodos abstractos. ¿Qué es un método abstracto? Un método que no me pide, ¿sí? Implementación al momento en que lo declaro. ¿Sí? Por eso puedo hacer esto, miren muchachos. Por eso puedo hacer, y lo voy a poner antes que me lo pregunten. Por eso puedo hacer esto si el método es este, mira.
Imagínate que yo tengo ese método que está ahí. Public, voy, ¿sí? Seleccionar empleado. ¿Sí? Miren, imagínense que yo tengo este método, ¿ah? ¿Sí? ¿Sí? Y lo que quiero hacer es dos cosas. Quiero hacerlo concreto y quiero hacerlo abstracto. ¿Cómo lo haría concreto? Para hacerlo concreto tendría que hacer esto, ¿no? Miren. A ver. Para hacerlo concreto, ¿qué haría? Concreto, ya. ¿Qué haría? Sería public, voy, seleccionar empleado, ¿no? ¿No? Y aquí iría el empleado, ¿no? Seguido de eso tendría que poner ¿qué? Este, estas llaves, ¿no? Y dentro de él la implementación, ¿sí? Puede ser una línea, dos, n líneas, ¿no? Eso sería si yo lo quisiera hacer concreto. Si yo lo quisiera hacer abstracto, ¿qué me dice? Si yo lo quiero hacer abstracto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira, yo no te voy a dar implementación. Yo voy a hacer esto, mira. Ah, ¿qué hora es? Ah, nos pasamos ya. Ya, sí, ya. Entonces, voy a acabar esto nada más. Public, abstract, void, seleccionar. Seleccionar empleado. ¿Sí? Pondría aquí el empleado y lo que pondría aquí sería punto y coma, ¿no? O sea, aquí lo fundamental en sintaxis, ¿qué cosa es? El abstract y que aquí no tengo que poner la implementación. Le pongo punto y coma. ¿Sí? Esos métodos abstractos solamente, esos métodos abstractos, es decir, aquellos que no tienen implementación, los puedo poner solamente en clases abstractas. ¿Sí? Un segundo, por favor. Quiero ver si el profesor ya llegó. En cuyo caso, qué vergüenza. Disculpe, ¿usted es el profesor? Disculpe, profesor. No me voy a ahora. ¿Sí? Ya, alumnos, al otro salón, por favor. No me qued... no. Por favor, desocupemos el salón, vamos a otro salón, ¿sí?